Bueno, todos a poner mucha atención a la palabra en esta mañana y la enseñanza que le hemos colocado el nombre a esta enseñanza es en Él. En Él, creo que son dos palabras muy importantes, son dos palabras que la verdad cuando tú entiendes que estamos en Él y que somos en Él y que todo lo que hacemos es en Él y que si nosotros nos dejamos llevar por Él y hacer todo en Él, las cosas en nuestra vida cambian, son diferentes. La vida sin Él es otra cosa. ¿Cuántos saben? La vida sin Dios es otra cosa. La vida alejados de Dios es otra cosa. La vida con nuestros propios planes, nuestros propios deseos, nuestros propios propósitos es otra cosa. Pero cuando nosotros decidimos seguirlo a Él, unirnos a Dios, buscarlo a Él, cosas empiezan a cambiar. Podemos entender la razón y el propósito por el cual nosotros estamos en esta tierra. Porque a veces pensamos, no, es que yo estoy aquí por error, no, a mí pues me tocó, no sé, mis papás la embarraron al tenerme, y a veces hay ese tipo de pensamientos. Pero yo te digo, cuando nosotros nacemos en esta tierra, es con un propósito y mucho más cuando lo entendemos y lo encontramos en Dios. Entonces la enseñanza se llama en Él. Y dice Hechos 17:28, dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Es en Él. Fuera de Él, dice, nos metemos en problemas fuera de Él, pero dice que por Él vivimos. ¿Cuántos saben que tenemos la vida de Dios en nosotros? Una de las razones por qué respiramos todo el tiempo es porque Él respiró vida en nosotros. Es cuando Él creó al hombre, cuando Él lo puso en esta tierra, dice que lo creó, lo hizo de lodo de la tierra, pero dice la palabra que luego Él respiró. O sea, tenemos la vida de Dios, tenemos el oxígeno, podríamos decir, el aire de Dios en nosotros. Y por eso nosotros debemos entender que en Él es que debemos de vivir. Que en Él es que debemos de aprender a movernos, que en Él es la razón de nuestra existencia, es Él. Fuera de Él no hay un propósito, fuera de Él no hay nada, como que no entendemos las cosas. Entonces aquí dice, por Él vivimos, nos movemos y somos. ¿Y vivimos en quién? En Él. Y vamos a buscar esta vida, si vamos a buscar vivir en algo o con un propósito, debe de ser en Él. Nos movemos, ¿en qué? En el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros? ¿Cierto? A veces no lo sabemos, a veces no lo entendemos. Para eso existe la iglesia, para eso existe la iglesia local, para ayudarnos a entender el porqué, el propósito, la razón por la cual yo existo, la razón por la cual estoy en este mundo. Y somos algo, pero en Dios. Tenemos una identidad en Él, fuera de Él no hay una identidad. Fuera de Él pensamos que, ni nos entendemos muchas veces porque debemos estar en Él. Y la pregunta es, listo, ¿cómo puedo entender, cómo puedo yo saber dónde me muevo o cómo puedo vivir? Y la pregunta que a veces nos hacemos es, ¿dónde está Dios? Y aquí en Jeremías 23:24, quiero que lo leamos, dice Jeremías 23:24, dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos donde yo no los vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Podrá alguien esconderse donde yo no pueda verlo? ¿Acaso no soy yo el Señor que llena el cielo y la tierra? Miren lo que dice la palabra, dice que Él es todo, Él está en todo. Él es un ser que está adentro, afuera, arriba, abajo. ¿Sabes algo? Tú no te puedes correr, tú no te puedes perder de Dios, porque Él está en todos lados. Amén. Dice que Él contiene todo el espacio, Él tiene todo el tiempo, todo el poder, todo el conocimiento, toda vida, toda existencia está en Dios, en Él. Él es el aire, Él es como el aire. Pero podemos decir, ustedes sienten el aire, ¿cierto? Pero el aire no hace nada, o el oxígeno no hace nada hasta que lo inhalamos, ¿cierto? Si tú no inhalas el aire, te quedas allá, te pones verde, morado y quién sabe qué pasa, ¿cierto? Y es lo mismo con Dios. Por Él nosotros respiramos, por Él nos movemos. Él es como el aire que está alrededor nuestro,
pero la vida de Él viene a nosotros hasta que nosotros lo tomamos, hasta que nosotros lo recibimos. De lo contrario, ¿cuántas veces decimos, no, yo sé que existe Dios? Y hemos escuchado la famosa frase, tranquila que yo sé que existe Dios. No, yo sé, sí, pero es una cosa saber que existe, es otra cosa que la vida de Él esté en ti. Es otra cosa que existas tú y entiendas cuál es la razón de tu existencia, porque la vida de Dios, el poder de Dios está en nosotros. Y necesitamos entender esto. Él es ese aire, pero el aire no hace nada si no lo inhalamos, ¿cierto? Si no lo recibimos. Entonces Dios, Él está sobre, Él está abajo, Él es antes, Él está atrás todo el tiempo. Amén. Hechos 17:22. Dice la palabra de la Reina Valera contemporánea, se los voy a leer, dice: Pablo se puso entonces en medio del Areópago y dijo, él estaba aquí, Pablo haciendo un discurso, y dice: varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos, porque al pasar y observar sus santuarios, hallé un altar con esta inscripción: al Dios no conocido. Pues el Dios que ustedes adoran sin conocerlo es el Dios que yo les anuncio, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a él no le hace falta nada, pues él es quien da vida y aliento a todos y a todo. De un solo hombre hizo a todo el género humano para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros. Amén, Él no está lejos. A veces decimos, no, es que Dios está allá puesto, allá sentado en su trono, está lejos. Señor, escúchame, ¿dónde estás? Pero la palabra de Dios dice que Él no está lejos, que Él está cerca. Entonces dice, Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Ya algunos poetas entre ustedes lo han dicho, porque somos linaje suyos, somos hijos de Dios. Entonces Dios no está lejos. Por eso podemos tener una seguridad de que podemos vivir en Él, porque Él está cerca de nosotros, porque por Él podemos vivir, movernos, ser. Él no está lejano. Yo quiero quitar esta idea esta mañana de un Dios lejano, de un Dios malo, de un Dios duro, de un Dios que castiga, de un Dios que mejor dicho cualquier cosa y allá está, a ver a quién le doy el primer totazo. No, nuestro Padre Celestial es un Dios bueno y Él quiere que vivamos la plenitud, no solamente vivamos una eternidad delante de Dios, pero que vivamos en su presencia, que vivamos aquí en la tierra, bendecidos, gozosos, en paz, llenos de bendiciones naturales y espirituales, que tú puedas caminar en salud todos los días de tu vida. Cuando tú sabes en quién vives, tú sabes que tienes estas cosas. Y cuando tú conoces que Él no está lejos, quitémonos la idea. Si vamos a salir esta mañana con algo, quítate la idea de que tú estás allí con un Dios lejos, que es un Dios lejano, que quién sabe quién lo pueda alcanzar. De pronto solo algunas personas. No, dice, Él está cerca de todos. Esas son buenas noticias. Yo sé que nos han enseñado lo contrario. Yo sé que nos dijeron que solo a través de ciertas personas o en ciertos lugares o a través de cierta cosa podemos llegar y alcanzar a Dios, y que solamente hay Dios para algunos y para otros no. Pero eso es una mentira. Dios está cerca de nosotros. Dios está tan lejos de una oración. Así de cerca está Dios. Él va a estar tan lejos o tan cerca de una oración. Amén. Entonces necesitamos entender eso, porque cuando entendemos eso, vamos a conocer mejor el propósito y la razón por que nosotros vivimos en esta tierra. Y dice aquí Hechos 4:10, dice: sea conocido a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que ha sido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por
Por Jesús este hombre está de pie sano en su presencia. Él es la piedra rechazada por ustedes los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Todo lo que necesitas está en Jesús. Yo quiero que escuches esta mañana. Si necesitas sanidad, si necesitas bendición, si necesitas paz, si necesitas algo, solo lo encuentras en Jesús. Muchas veces hemos entrado a tener problemas, dificultades, circunstancias, porque buscamos a Dios donde no está. Buscamos a Dios en las circunstancias, buscamos a Dios en lo natural, pero Él solo puede ser encontrado en su palabra, en lo sobrenatural. Todo lo que necesitamos o vamos a necesitar se encuentra en Jesús, y en Él estamos completos. ¿Sabes? En Cristo estás completo. En Cristo no necesitas más, en Cristo no andas manco, en Cristo no andas cojo, en Cristo no andas allá como que me falta algo, no, en Cristo estamos completos. En Cristo lo tenemos todo, y si tienes a Dios, si tienes a Cristo, lo tienes todo. No busques la felicidad, no busques, no sé, tener cosas en otras fuentes, únicamente tú vives por Dios y vivimos por Él. Hay 16 veces en el libro de los Efesios se encuentra la palabra o las letras en Él. Y hay 130 veces se encuentra en Él en el Nuevo Testamento, porque todo somos en Él, todo lo tenemos en Él, todo, cualquier situación, deseo está en Él. Entonces vamos a ver aquí por qué vivimos en Él. Y yo quiero que entendamos que podemos aprender mucho del pasado, pero estamos viviendo en el presente. Y vamos a confiar en el Señor para el futuro. Pero a veces tratamos de vivir en el pasado y peor aún, vivir en un futuro incierto. Yo quiero invitarte en esta mañana a aprender a vivir en tu presente y saber que Dios nos dice que cada día tiene su propio afán. Y yo ya lo aprendí. Yo digo, ¿para qué me voy a preocupar por mañana si ya el de hoy es más que suficiente? No, ¿para qué nos preocupamos por mañana? Debemos de preocuparnos o estar confiados, mejor dicho, en Dios en nuestro presente. Confiar, vivimos en Él. ¿Y saben algo? En esta tierra apenas estamos en arriendo. Algunos vivimos como que esto es todo, hasta aquí, esto es todo lo que tengo, esto es todo lo que Dios me tiene. No, aquí estamos de pasada. Esto no es el final. Nosotros debemos de trabajar realmente y esforzarnos para la eternidad, ni siquiera para el futuro, para lo eterno. Amén. Hebreos 13:14 dice, porque aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la que ha de venir. Todo lo que tú hagas, ten en cuenta que lo que tú hagas para Dios está como acumulando, podríamos decir como un puntaje, tal vez no es bien dicho, pero está como acumulando cosas para tu eternidad. A veces nos desgastamos tanto en lo terrenal, nos desgastamos tanto en la tierra y hacemos muchas cosas, cuando en verdad nuestra meta debe de ser lo eterno. No nos distraigamos con las cosas de este mundo. Hay mucha distracción que nos aleja de vivir para Dios, que nos aleja de vivir para Él. Hay mucha distracción, pero somos llamados a representar al Señor aquí en la tierra. Pero no somos residentes permanentes, estamos de pasada. Pero vamos a hacer lo mejor para tener una vida. Él quiere que vivamos una vida en abundancia. Y yo sé que habla de la eternidad, pero Él quiere que mientras estemos en la tierra también podamos ser bendecidos. Amén, puedas tener tus necesidades suplidas. Salmos 27, 1-4 dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me he de atemorizar? Cuando se acercaron a mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos para devorar mi carne, tropezaron y cayeron. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no temerá. Aunque contra mí se levante guerra, aún así estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor, esta buscaré, que more
Amén. David le decía que more yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Miren que esta oración o esta petición de David no era solamente pasar el tiempo o tener un día más. Dice una cosa, algo le he pedido al Señor y eso es lo que quiero buscar. El que pueda morar, el que pueda vivir. Yo te digo algo, en esta mañana nuestro deseo debe de ser el querer vivir más en la presencia de Dios, el querer vivir más delante de Él, el querer buscarlo más que cualquier otra cosa. A veces nos distraemos buscando cosas que son pasajeras, pero vamos a buscar y a desear vivir en Dios. Y sabes algo, cuando tú deseas vivir en Dios, cosas cambian, cosas se ven diferentes. Si Dios, y a veces pueden venir dificultades porque nadie dice que no hayan dificultades, que no hayan problemas. Los problemas, las dificultades van a venir. Pero cuando tú decides vivir en Dios, aunque vengan tormentas, aunque vengan relámpagos, aunque vengan situaciones, nada te va a hacer mover. Tú vas a seguir adelante. Las tormentas van a tener que pasar porque tu Dios Todopoderoso no cambia. Él sigue allí sentado en el trono. Él sigue siendo Dios y yo vivo en Él y Él está en mí. Y cuando esas vidas, las dos vidas se juntan, imagínense el poder que eso hace. Entonces no importa qué dificultad, no importa qué situación, estamos en Cristo, vivimos en Él. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra victoria, Él es nuestra bendición. Él es el Todopoderoso en mi vida. Y por eso yo me muevo, por eso yo vivo. Amén. Qué feo sería no tener a Dios en nuestra vida, ¿sabes? Sería algo absurdo. O sea, no tener como algo de qué aferrarnos, no tener a Dios en nuestra vida. Yo a veces pienso, yo no sé qué hace la gente cuando no tiene a Dios. Es difícil, ¿sabes? Y por eso es que queremos seguir predicando, por eso es que queremos seguir alcanzando vidas, por eso es que tú tienes la tarea, y te la voy a dejar, de traer a tu familia a la iglesia el próximo domingo. Amén. Porque ellos también necesitan la vida de Dios en ellos. Amén. Ellos también necesitan vida que únicamente la encuentran en Dios. No hay nada más. Y yo creo que ustedes pueden ser testigos o pueden decir, así es. Yo estuve en muchas cosas y mejor dicho no encontré lo que necesitaba hasta que encontré a Dios. Gálatas 5:25 dice la palabra, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es una cosa vivir controlado por nuestros deseos, es una cosa vivir controlado por lo que yo quiero, es otra cosa vivir por el Espíritu Santo. Y es tiempo, en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, es tan importante vivir en el Espíritu, es tan importante ser guiados por su palabra, es tan importante ser llenos de Él en todo lo que hacemos. Y aquí hay un ejemplo de un ex musulmán que pone como esto claro, porque qué debemos de escoger en la vida o qué tipo de vida necesitamos en la vida. Y alguien le pregunta, dice, él dice, había un musulmán en África quien se convirtió a la cristiandad. Aún toda su comunidad estaba en contra de él. Algunos de sus amigos le preguntaron, ¿por qué te convertiste a la cristiandad? Él contestó, pues es algo como esto. Supón que tú estás viajando por una carretera y de repente en la carretera hay un cruce de caminos donde había dos hombres, uno muerto y el otro vivo. ¿A cuál de los dos tú le pedirías indicaciones? Al vivo. Y él se convierte al cristianismo porque le servimos no a un Dios muerto, sino a un Dios vivo. Amén, que hace milagros, que bendice, que ayuda, que no está lejano, que está cercano. Amén. No a alguien muerto, a un Mahoma. Él lo entendió, dijo, no, pues si Cristo vive, lo sigo a Él, porque Él va a darme vida. No a un Mahoma que está muerto, a un Buda que está muerto, a cualquier otro Dios que tú busques está muerto. No han encontrado el cuerpo de Jesús porque no existe, está vivo. Amén. Pero el resto de los demás dioses, ahí encuentras pues sus restos.
Dice aquí Hebreos 11:6, dice la palabra, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Dice que Él va a bendecirnos porque sabemos que Él vive, porque sabemos que Él existe, y gracias a que Él existe, tú y yo existimos hoy. Amén. No eres una casualidad. No eres un error, no eres un fracaso. Tú existes gracias a Dios. Si Él no existiera, si por alguna razón Dios no existiera, tú y yo tampoco. Nunca podemos comparar la habilidad tal vez humana, compararla con la grandeza de Dios. No podemos comparar una habilidad humana con la grandeza de Dios. Tú existes porque Dios existe. Y porque Él no ha dejado de existir, tampoco nosotros dejaremos de existir. Y porque Él vive, tú vives. Y porque Él vive, vivimos en este tiempo. Amén. Hebreos 1:1, en el versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando hubo hecho la purificación de nuestro pecado, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, Jesucristo superior a los ángeles. Fue hecho tan superior a los ángeles, así como el nombre que ha heredado es más excelente que el de ellos. Dios, todo lo que es Dios lo reflejó a través de Jesucristo. Todo lo que nosotros necesitamos para vivir ahora está reflejado, o lo puedes tomar del mismo Jesús, que lo tomó, que fue hecho, dice que fue de pronto fue también expuesto al pecado, a la maldad, pero que lo saca de allí y le trae libertad, y luego lo sienta a la diestra de la majestad, dándonos a nosotros un nombre como herencia. Amén. Tenemos un nombre como herencia. Él es el creador y nuestro creador. Él es el que nos sostiene. Jesús nos sostiene. La palabra de Dios te sostiene. El creador mismo nos sostiene. Y Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Amén. Aquí en 1 Corintios 8, en el versículo 5, dice la palabra: porque aún sea verdad que algunos son llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios. No hay otro Dios como mi Dios. No hay ninguno. No hay nadie, dice, solo hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros vivimos para Él. Y un solo Señor Jesucristo, mediante el cual existen todas las cosas, y también nosotros vivimos por medio de Él. Tú vives gracias a Dios. Vivimos gracias al Salvador. Nuestro pecado era una sentencia de muerte, ¿sabes? Y de una eternidad terrible. Pero ahora podemos decir que tenemos vida, y vida en abundancia, gracias al Padre y gracias a Jesús. Así que tienes una razón para vivir, amén. Cada vez que te levantes, cada vez que respires, cada vez gracias, Señor, porque voy camino al cielo. Gracias, Señor, porque tengo una nueva vida en mí. Gracias, Señor, porque ya no soy el mismo, ahora estoy en ti. Ahora, Señor, tú ya no me ves viviendo como antes vivía. Ahora me ves viviendo como tú vives, en victoria, en bendición, limpio de todo pecado. Aleluya, esas son buenas nuevas. En Él vivimos, fuera de Él perecemos. Quita el pasado, o algo del pasado. Voy a decirles, aprendamos del pasado, pero vivamos en el presente. Y cada día busquemos más vivir como Él quiere que vivamos. Y yo les decía al comienzo, tratemos de vivir un día a la vez, disfrutando el viaje. Amén. Sirvamos a Dios con pasión,
sírvele a Dios con todo tu corazón, que tengas una razón para seguir viviendo. ¿Sabes a veces por qué perdemos el anhelo de vivir? Porque no tenemos un propósito. Yo te digo, a veces perdemos el anhelo de la vida, de lo bonito que es la vida, porque la vida en Dios es muy linda, porque perdemos el propósito. Yo te digo, si tú quieres seguir viviendo, si tú quieres seguir allí dándole gracias a Dios porque puedes levantarte y respirar, sirve en la iglesia. Ojalá ustedes puedan ser los próximos que estén sirviendo. Yo veo aquí a los servidores con una sonrisa. Sé que para ellos, listo, tocó madrugar, pero es vida. Y para eso vivimos, para servirle a Dios. Para eso tú vives. Si tu vida no tiene sentido, te invito y te reto a servirle a Dios. Que ahí tú vas a empezar a encontrar la razón por la cual tú estás en esta tierra, sirviendo, que tus manos sirvan para algo, así sea para subir y bajar el atril, así sea para correr las sillas, pero tu vida tiene sentido. Y todo lo que hagamos en esta tierra para el Señor no queda sin recompensa. Nada de lo que tú hagas para Dios en esta tierra queda sin recompensa. Él va a traer bendición a su tiempo. Y tu vida es una vida que Él tiene por delante. Él no se ha olvidado de ti. Vive también para Él, porque Él ha hecho todo para que tú tengas una buena vida. No solamente terrenal, sino una vida buena eternamente. Amén. Debemos de estar contentos. No, a veces se nos olvida vivir la vida en Dios, y estamos siempre como deseando es que si yo tuviera, es que si a mí me dieran, es que si cuando yo alcance. No, vive tu vida feliz ahora. Este es el tiempo, amén, este es el tiempo de vivir. No vivas en el futuro y menos vivas en tu pasado. Vive tu presente en Dios, amén. Vive contento, alegre, siendo guiado por el Espíritu Santo, echando fuera todo temor. Yo te digo algo, si tú has confiado en Dios por tu eternidad, ¿por qué no puedes confiar en Él para tu futuro? A veces estamos como, ay Señor, mi futuro. Mira, cuando nosotros le entregamos nuestra vida, abrimos nuestro corazón a Jesús, hemos confiado en la eternidad. Y si Él cuida de nosotros eternamente, tranquilos, Él nos va a cuidar en este tiempo y en este momento. Amén. Dice Jeremías 29:11, porque dice la palabra, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Gloria a Dios. Menos mal que Él conoce mi vida mejor que yo. Porque a veces uno se mete en problemas, pero Él la conoce. Dice, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Viven fe, vivan en fe, vivan expectantes, vivan renovando su mente, vivan la vida creyéndole a Dios. No hay nada mejor en esta vida que creerle a Dios. ¿Sabes por qué? Porque los humanos fallamos y las cosas en lo natural fallan. Y todo lo que tú ves falla, solo Dios no falla. Él es el único que es fiel, el Señor es fiel. Y yo sé que tus días serán los mejores todavía en el Señor. Y los días para los creyentes deben de ser los mejores, cada día y los días por venir. No nos preocupemos por el futuro, disfrutemos su presencia, lo que Él nos está dando hoy, y solo extendámonos creyendo que lo mejor Dios lo tiene todavía allí para nosotros. Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, dice, va a vivir, morar es vivir. Y queremos vivir en Él, bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Confiemos en Dios. Moremos delante de Él, vivamos en Él. Entra a sus atrios, dice, con acción de gracias. Aduéñate de la palabra de Dios para tu vida, tómala, vive, respira la palabra. Fuera de Él, fuera de Dios o fuera de su palabra no hay vida, porque Él es la vida y su palabra es la vida. Dice la palabra que la palabra de Dios es el pan. Vivamos de su palabra. Ese es el pan que nuestro espíritu necesita, que nuestra mente necesita para ser renovada. En Él hay vida, fuera de Él no tenemos
nada. Y dice rápidamente acá, dice, en Él nos movemos. En Él nos movemos, en Dios, tú te mueves en Dios. Fuera de Dios no tenemos propósito, fuera de Dios no nos podemos mover. Y quiero leerles aquí en Primera de Corintios 9:25. En Primera de Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, corre. Yo aquí les estoy hablando de moverse. La palabra dice que necesitamos correr. Corramos con un propósito. Corramos, movámonos a algo, muévete hacia algo, pero no solo a cualquier cosa, muévete al propósito de Dios, muévete hacia la voluntad de Dios, muévete hacia poner tus talentos y tus dones a Dios, muévete. Debemos de movernos, de tener un propósito y de dejarnos mover por Dios. Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová es el que permanece. Nos movemos en Él, somos guiados por Él, seguimos sus pensamientos, seguimos su palabra, me muevo a lo que Él quiere. Yo quisiera hacer 1000 cosas, pero yo me muevo a lo que Dios quiere para mi vida. Vamos a evitar muchos problemas si hacemos lo que Él quiere. Vamos a evitar muchas situaciones cuando nos movemos en la dirección que Él quiere que nos movamos. El Señor nos ha cuidado y nos seguirá cuidando siempre. Y cuando Él nos dice para ir, para hacer, Él no se equivoca. Él nos está moviendo. Y creo que esta mañana Dios nos movió, ¿cierto? Dios nos movió, por eso estamos acá. O sea, tú sí te puedes mover. Creo que a algunos tal vez nos costó un poquito más la levantada esta mañana, a algunos nos tocó madrugar un poco más, pero cuando tú decides moverte, mira, estás acá recibiendo una palabra que yo creo va a tocar tu corazón, va a cambiar tu vida, y eso es bueno. Muévete. Aquí los servidores esta mañana nos están sirviendo, nos están ayudando porque tomaron la decisión de moverse, de levantarse, de tomar acción. A veces la carne dice, no, pero tranquilos, pero otro domingo no, quédense allá en la cama o váyanse allá a la ciclorruta o no sé, no, está lloviendo. Pero eso no es lo que Dios nos pide. Dios pide que nos movamos y dice la palabra, sigamos el consejo de Dios. Amén. Ahí vamos a evitar muchas situaciones, movernos más hacia Dios. No nos preocupemos, extendámonos, dice, a la meta, extendámonos al llamado, a lo que Dios tiene para nosotros, pero para eso hay que moverse y debemos de movernos en Dios. Recuerden, Él conoce nuestros planes, Él tiene el bienestar, no tiene planes de mal para nosotros. Él todo lo que tiene para sus hijos es algo bueno. Y necesitamos dejar guiarnos por Dios. Además te digo, estamos puestos aquí en la tierra como instrumentos de Dios. Y Él quiere usarte. Si te lo has preguntado, yo te lo confirmo, Él quiere usarte. Tú no fuiste puesto en esta tierra por una casualidad. Tú no fuiste puesto en esta tierra porque, no, Él quiere usarte, Él quiere usar tus talentos, Él quiere usar los dones, Él quiere usar lo que tú sabes hacer. Hay cosas que tú sabes hacer que solamente tú lo sabes hacer. Amén. Y a veces como que ocultamos allá, estamos como el hombre que fue a esconder allí el talento y no hizo nada con él y bueno, pero se le llamó la atención porque Dios quiere que nos movamos hacia algo, que hagamos algo. Amén. Y la final de lo que tú haces, ¿sabes qué? Es para traer la gloria a Dios. Y a veces ni siquiera estamos mostrando quién es Dios en nuestra vida porque no lo estamos dejando ver hacia los demás. Necesitamos cambiar, déjate usar, haz algo, muévete en la dirección que Dios quiere, haz los planes que Dios quiere, déjate usar por Dios, deja de moverte a tu propio ritmo.
y muévete al ritmo de Dios. Deja de hacer tu propia agenda y haz la agenda de Dios. Deja de hacer, no sé, tus propios deseos y hagamos los deseos de Dios, y que a la final lo que hagamos traiga la gloria a Él. Nada de lo que tú hagas debe de traer la gloria a la persona. En eso también tenemos que tener cuidado, amén. Que nada de lo que hagamos traiga la gloria. Aún Smith Wigglesworth dijo: qué horror pensar que las personas tienen sus ojos sobre mí. Dios nunca dará su gloria a otro. De lo contrario, Él me sacaría de la escena. ¿Sabes? Cuando nos movemos, vivimos en Él y nos movemos, es para traerle la gloria a Dios. No estamos aquí para, a ver, mírenme, no. Es para que tú conozcas de Jesús. Él es tu Salvador. Los hombres solamente somos instrumentos. Yo siempre digo, a veces las personas tienen un dicho y yo entiendo donde dice: es que yo me lo merezco, es que yo me lo merecía, es que usted se lo merece. Mira, te voy a decir algo: que merecíamos era el infierno, que merecíamos era la muerte. Gracias a Dios estamos donde estamos. Que nunca se nos olvide darle la gloria a Dios, porque Él ha sido fiel. Él ha sido bueno. Él es el que nos levanta. Él es el que nos ha ayudado. Él es el que nos ha rescatado. Él es el que nos ha dado vida, vida en abundancia. Él es el que dio su vida. Yo no he hecho nada por ustedes. Amén. Él lo hizo todo. Y cuando le servimos, Él es el que tiene que salir a la escena. Amén. Es Jesús. Que cuando tú salgas de acá digas: uy, en esa iglesia está Jesús. Allá está Jesús. Allá hablan de Jesús. Allá todo lo que es, porque Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Él es la razón de nuestra existencia. Es la razón por la cual nos vivimos, nos movemos. Amén. Entonces no nos promovemos a nosotros mismos, no promovemos a personas. Tengamos cuidado que cuando tú haces algo, siempre le des la gloria a Dios, porque debemos de tener cuidado a veces cuando Dios nos empieza a usar, sobre todo cuando entramos al liderazgo, de que Dios pueda ver en nosotros, o que la gente pueda ver en nosotros a Jesús, porque el talento se acaba, la gente no es perfecta, pero Jesús siempre va a permanecer. Él nunca cambia, amén. Entonces, y debemos de seguir siendo servidores, líderes, personas comprometidas. Nunca apagues el fuego que te apasionó desde el comienzo para servirle a Dios, para moverte, para hacer las cosas. A veces pasan circunstancias en nuestra vida, situaciones que nos desmotivan, personas tal vez nos hieren, y yo te digo, este no es un lugar perfecto, o sea que de pronto algo puede pasar, pero sigue poniendo tus ojos en Jesús. Sigue moviendo tus pies hacia Él. Sigue teniendo toda la pasión que un día tuviste para servirle, para seguirle. Que nada ni nadie apague ese fuego. Porque si seguramente en este mundo imperfecto tendremos situaciones y dificultades que nos van a detener, que nos van a apagar el fuego, la pasión. Pero yo te digo algo: a pesar de ello, le sigo sirviendo a Dios con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Yo sé que no somos perfectos, que no hay personas perfectas, pero Él sigue siendo Dios y Él sí es perfecto, amén. Entonces, cuando tú te muevas y cuando Dios te empiece a usar, quiero que veamos allí en Juan 3:30. Me gusta Juan el Bautista, porque muchas veces le preguntaron a Juan el Bautista: ¿y tú quién eres? ¿Y tú qué haces? Y él dijo: no, tú eres el Cristo. Y él dijo: no, yo no soy el Cristo. ¿Y tú qué haces para tal cosa? No, es que yo no. Pero él siempre mantuvo su lugar y dice: a él le es preciso crecer, pero a mí menguar. Yo te digo, Dios quiere usarte y va a usarte, y Dios quiere que te muevas en Él siempre, pero siempre mantengamos nuestra humildad para poder hacer la perfecta voluntad de Dios aquí en la tierra, amén. Y lo último dice: somos o existimos en Él. Él es la esencia de nuestra existencia. Yo quiero tomar aquí 2 minutos y decirles que quien tú eres como persona no depende de quién está a tu lado o no. Y voy a ponerles el ejemplo porque esto lo he escuchado a veces, sobre todo con las mujeres.
Que a veces las mujeres dicen, no es que yo, o se sienten ser algo por la persona que está al lado, por su esposo. Si el esposo se va o le pasa algo, como que pierden la identidad, como que pierden quiénes son. Y yo te digo algo, tú eres más que la persona que está a tu lado, porque es que quien tú eres, tu esencia viene de Dios. Tú eres valiosa o valioso, tú eres importante, tú eres bendecido, no por la relación o no que tengas, tú eres más que tus hijos, tú eres más que el anillo de matrimonio, tú eres más que tu profesión, tú eres más que las relaciones o que estén a tu alrededor, tú eres más que las relaciones o posiciones o posesiones, tú eres más que un apartamento, tú eres más que un carro. No es que cuando me vean en carro, no, ahora sí van a saber que yo soy la última cosa en esto. No, cuando me vean entrar a tal, no. Tú no vales por lo que tienes, tú vales por quien tú eres en Cristo. Porque a veces, y yo lo decía esta mañana en el servicio, en las ofrendas, a veces pensamos que entre más tengo, no, entre más yo tenga, wow, yo soy, mejor dicho, lo tengo todo. Mira, tú puedes acumular tantas cosas y ser nada. Tú puedes tener todo lo que quieras en la vida y ser una persona miserable, triste, amargada. Porque es que no dependemos, nuestra existencia, nuestro yo no es de lo que tenga, es de lo quien Él es. Y mi Dios es el Dios todopoderoso. Él es mi Padre, el que me cuida, el que no me deja, el que no me desampara, el que está presto a escuchar mis oraciones, el que está presto para ayudarme, el que está presto para atenderme, el que está presto para ponerme atención, el que me dice, no te preocupes, yo voy contigo, no desmayes, echa toda tu ansiedad delante de mí, que yo tengo cuidado de ti. Ese es mi Dios. Aleluya. Nuestra identidad, quien somos, está en el Padre. Tú no definas quién tú eres, Dios define quién tú eres. Y aquí voy a leerle rápidamente unos versículos, rápido ni siquiera, pero los voy a leer. A todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, miren, dice la palabra, de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué tú eres? Un hijo de Dios. Amén. Hijo de Dios, dice, ustedes también como piedras vivas sean edificados. Somos vivos, piedras vivas, donde Dios puede edificar, crear cosas espirituales. Dice también la palabra que somos herederos. Una cosa que no tiene, mejor dicho, que no tiene sentido, que no tiene de pronto, no sé, algo, ni siquiera hereda nada. Tú eres heredero. Así dice la palabra que somos embajadores en Cristo. Amén. Ay, cuando yo pueda ir a tal país. No, es que tú, tranquila, tú ya eres embajador. Tú representas al Dios Todopoderoso aquí en la tierra. Nosotros, dice, somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo. Somos el poema de Dios. Esta palabra hechura es poema, creado con cuidado. Tú fuiste creada con cuidado, tú no fuiste ningún error. Y no sé por qué no salgo de esto, pero alguien ha pensado que has sido el peor error. Y te digo en esta mañana, tú no eres ningún error. Tú fuiste creado con un propósito. Sacúdete lo que estás allí pensando y empieza a servirle a Dios, porque es allí donde vas a encontrar tu verdadero propósito para tu vida. Amén. Alguien tiene que escuchar esto, pero yo te digo, tú eres una criatura creados en Cristo. Y dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Olvídense de su pasado. El pasado no existe. Aleluya. A veces cuando venimos a recordar el pasado apesta, porque ya no hay nada allí. Déjalo enterrado. Para Dios ya no existe, y si no existe para Dios, no existe para nosotros. Nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos. Ahora sí que puedes decir, sí, yo vivo aquí en Colombia, pero mi ciudadanía está en el cielo. No vivo acá, estoy de pasada. Amén. Dice, nos dio, dice, nueva vida juntamente con Cristo. Fuimos hechos nuevos. Todos ustedes, dice, son hijos de luz e hijos del día. Que el diablo no te mienta diciendo otra cosa. Somos hijos de luz. Tú estás definido por Dios y solo por Él. Tu identidad viene de Él, no de las circunstancias, no de las personas,
no de las situaciones, sino únicamente de Dios. Amén. Y creo que esas son muy buenas noticias. Eso es lo que necesitamos escoger y escuchar diariamente. Todo, por eso es que por Él nos movemos, por Él vivimos y por Él existimos, porque Él es todo en nosotros. Amén.